bienvenidos somos todos. Fíjese que tuve la bendición de nacer en una familia cristiana. Gracias a Dios que cuando nací poco tiempo antes, mis padres se habían convertido al Evangelio. Y en el tiempo que tengo, hermano, he visto muchas personas, tomado ejemplo de muchas personas, servidores de Cristo, personas como las que he deseado ser. Y digo, yo quiero servir de esa forma, yo quiero ser como esta persona. Hace unos 15 años, yo ya lo he comentado, en la iglesia donde yo me congregaba, pude ver a un hombre servir de una forma que jamás había visto a nadie servir dentro de la iglesia. Esa persona, estaba la hermana haciendo algo, él llegaba, hermano, necesita que le ayude en algo. Estaba el pastor haciendo algo, hermano, necesita que le ayude en algo. Estaban los hermanos en la cocina haciendo, hermanos, necesitan que les ayude, hermanos, necesitan mi ayuda. Y esa era una persona a quien yo admiraba mucho y yo decía, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero servir con esa alegría. Como nuestro hermano Demetrio, ¿verdad? Yo quiero servir con esa alegría y con esa pasión. Y hay decisiones que uno las tiene que tomar en la vida. Y decir, yo quiero hacer esto y voy a hacer eso. De la misma forma que he visto personas en el servicio, he visto personas también entregadas a Dios. Que no, hermano, están presumiendo lo que ellos son, que no están anunciándole al mundo lo que ellos hacen, que no le dicen al mundo, miren, yo soy cristiano de fe, yo soy un verdadero cristiano. Sino que personas en la intimidad, personas que en su cuarto, personas que allá, mire, ellos solos en su silla orando, son personas, hermano, que alaban a Dios. Recuerdo, hermano, yo vengo de una iglesia, pentecostal, y donde se le da tanta libertad al Espíritu Santo, y lo digo que se le da tanta libertad al Espíritu Santo porque hay personas que son reales, personas que son verdaderas, y hay personas de que fingen mucho de igual forma. Pero pude ver en una ocasión, cuando yo era muy niño, era bien metido, hermano, era bien metido. Y cuando los hermanos estaban orando, no, hermano, es la verdad, yo era bien metido cuando tenía unos 10 años todavía, que ya estaba grandecito. El hermano estaba orando y yo me gustaba ir cerca para escuchar lo que decía. Y en una ocasión recuerdo que llegué donde un predicador invitado, él estaba sentado ahí orando en su silla. Y cuando yo me acerqué a ese hombre estaba hablando en lenguas allí, hermano, él solito. Él no le estaba anunciando al mundo, hey, yo hablo en lenguas. Él no le estaba diciendo a la iglesia, yo estoy hablando en lengua, escúchenme que yo estoy hablando en lengua. Él solo allí en su silla, hermano, con voz muy suave y muy apartado de los demás. Ese hombre hablaba en lengua. Y en ese momento yo dije, ese hombre de verdad está teniendo comunicación con Dios. Y de la misma forma que he visto personas, hermano, de esa clase, hay otro tipo de personas también. Hace como unos 15 años conocí a un hombre. Ese hombre de cada predicación salía gozoso. ¿Como usted? O como yo tal vez. Una persona que salía gozándose y si era posible lo invitaba a usted a comer para compartir el mensaje o lo que había pasado en la predicación. Pero ¿qué cree? Cuando él comenzaba a hablarle de la razón por la que estaba contento, era porque el predicador, hermano, había estado tirando piedras y le caían a José, le caían a Marcos, pero no le caían a él. ¿Viste lo que dijo el predicador? José, este hombre es un sinvergüenza. ¿Viste lo que dijo de Juan?
Y habían ocasiones en las que, como decimos, salía quemando llantas, hermano. No saludaba a nadie. Y al día siguiente, cuando lo veías, ¿escuchaste lo que el predicador dijo de mí? Dice que cuando decía sinvergüenza hasta se me quedaba viendo. Cuando llegamos a la casa de Dios y vamos a escuchar palabra de Dios, tiene que ser la palabra de Dios para mi vida. Y hubo uno, que ese sí yo creo que no estaba muy bien de su cabecita. Un día llegó con un casco, hermano, puesto, y le preguntaron, ¿y ese? Y dijo, para las pedradas que va a tirar el predicador hoy. Así que yo le voy a dar una recomendación a usted. Si trae su casco, quíteselo y que le caigan, hermano. Quíteselo y que le caigan. Amén. Cuando venimos a la casa de Dios, yo no tengo que esperar que Dios le hable al hermano. Yo tengo que esperar lo que Dios tiene para mí. Para mí. Si Dios le dice, ahí tengo bendiciones para todos, usted va a venir a ver que Dios bendice al hermano o va a venir que Dios le bendiga a usted. De la misma forma, si Dios va a hablar esta tarde, usted tiene que pedirle a Dios que Dios hable a su vida, no a la vida del hermano, que hable a su vida. Así que esta noche, esta tarde, quítese el casco, hermano, y si algo es para usted, recíbalo. Y cuando salga de aquí, no salga diciendo lo que el predicador dijo de mí. Diga usted, qué bueno que Dios me habló porque en verdad necesitaba ser corregido. Qué bueno que Dios me habló porque yo necesitaba que me dijeran la verdad. Y no vengo a regañarle, hermano, no piense también. Pero lo que yo sí he entendido es que cuando Dios llega al corazón del hombre, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios instruye. Y depende del camino que tú o yo estemos llevando, así la palabra de Dios llegará a nuestro corazón. Entonces, si tú estás fallándole a Dios, la palabra de Dios te va a decir, cambia. Si tú estás caminando por el camino equivocado, la palabra de Dios te va a decir, inicia el camino de nuevo. Salte de ese camino, no está correcto. Si tú estás viviendo una vida de gozo, la palabra de Dios te va a decir, gózate más en el Señor. Pero la palabra de Dios siempre va a llegar de acuerdo a la situación que tú estás viviendo. Si tu vida cristiana es una vida desordenada, sin duda alguna, no importa en qué parte de la Biblia te prediquen, la palabra de Dios te va a decir, cambia tu vida. Si tu vida está desordenada en cualquier parte de la Biblia que leas, la palabra de Dios te va a decir, cambia tu vida. Entonces, dicho eso, dicen, ¿verdad? Quiero hablarle a usted de algo, hermano, que todos conocemos. Muchas veces decimos, hermano, no, pero pues, de lo que vamos a hablar. Quiero hablarle a usted del amor de Dios. Y alguien va a decir, eso me lo predicaron cuando me convertí al Evangelio. Pues fíjese que, lamentablemente, hermano, muchas veces nos predicaron hace años, décadas, la palabra de Dios y algunas veces se nos olvida lo que realmente es el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es exhortación. El amor de Dios es corrección. El amor de Dios es libertad, instrucción, consuelo, compasión. Eso es el amor de Dios. Y muchas veces hemos olvidado lo que realmente es el amor de Dios en nuestras vidas. La naturaleza del hombre, hermano, cuando el hombre es creado con un propósito. Y allí el hombre, fíjese, el hombre desobedece a Dios. Desobedece, usted se acuerda de Adán. Es creado a la imagen de Dios, semejanza de Dios. Y la palabra de Dios le dice, y Dios le dice, le da una orden, no comas de ese árbol, simplemente. Ese pecado lo separa completamente de Dios. Ese pecado lo separa completamente de Dios. Y desde ese momento, todo ser humano nace, hermano, señalado por el pecado y separado de Dios. Pero hay algo importante en la Biblia que usted y yo tenemos que saber. Abra su Biblia al libro de Efesios, a la carta a los Efesios. En el capítulo 2,
Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 4. Es un libro muy pequeño, así que posiblemente tenga alguna dificultad en encontrarlas, pero Efesios capítulo 2, el verso 4 y 5, leemos la palabra de Dios. Si no lo tiene, hermano, puede leerlo en la pantalla. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Póngase ahora, sí, póngase en pie y vamos a orar a Dios que lo que Él tiene para nuestra vida nos lo haga saber hoy. Póngase en pie y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos da de estar en este lugar, Dios mío. Te pido que llegues a cada vida, Dios mío. Habla a mi vida también esta tarde, Dios mío. Que podamos ser instruidos, Padre, corregidos a través de tu palabra y que podamos, Dios mío, salir bendecidos de este lugar, Dios mío. Te pido, Dios Santo, que llegues a cada corazón, Dios mío, y de acuerdo a tu voluntad, obres en cada vida, Dios mío. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios, hermano, Dios mira al hombre que ha caído. Dios mira al hombre que ha pecado. Y lo importante, fíjese, lo importante es que la misma naturaleza de lo que Dios es no le permite dejar morir a su creación. La misma naturaleza de Dios no le permite dejar morir a su creación. Dios ha enviado, hermano, personas que hablen al pueblo de Dios. Y la última opción y la más efectiva es rescatar a la humanidad a través de un sacrificio. Ese sacrificio, hermano, tiene que ser un sacrificio puro y tiene que ser lo suficientemente puro para poder redimir a toda la humanidad. En tiempos bíblicos, hermanos, se llevaba un pequeño cabrito para que Dios pudiera perdonar el pecado de aquella familia o de aquel individuo. Pero cuando se trataba de salvar a toda la humanidad, se requería de alguien que fuera puro con la suficiente pureza para que pudiera redimir a toda la humanidad. A toda la humanidad. Ahora, ¿cuál era el problema? Es que no había nada que pudiera redimir a toda la humanidad. Entonces, la opción de Dios y la más efectiva era enviar a su propio Hijo al mundo para poder pagar el precio de toda la humanidad. No había absolutamente nada que pudiera comprar tus maldades y mis maldades y nos pudiera hacer libres. No había nada tan puro que pudiera redimirnos del pecado en el que estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando ya muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor. Tú no estabas, hermano, muriendo o en proceso de muerte. Dice la Biblia que ya estábamos muertos. Ya estábamos muertos. No estabas agonizando, ya estabas muerto. No estabas enfermo, ya estabas muerto. Sin embargo, el amor de Dios, por el gran amor de Dios, es lo que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando ya muertos,
nos dio vida juntamente con Cristo. Al ver Dios al hombre perdido, muerto, destruido y sin posibilidades de vivir, Dios lo encuentra sucio, desesperado, herido, angustiado. Y sin importar lo sucio que el hombre estaba, sin importar las heridas que tenía, Dios lo toma en sus brazos, cura sus heridas, lo viste, lo alimenta, le da de beber y lo cambia. Sin importar cómo el hombre estaba. La pregunta, ¿era Dios responsable de las decisiones del hombre? ¿Era Dios responsable de su caída? ¿Era Dios responsable de todas sus desgracias? Todos conocemos, hermano, la historia de Adán. Y Adán, hermano, cuando él cae, él había recibido una orden: no comas de ese árbol, porque va a haber consecuencias si tú lo haces. No comas de ese árbol. Nada mueve, hermano, a Dios sino únicamente su amor por el hombre. El hombre se revela a Dios, se le revela a Dios, desobedece su ley, vuelve atrás. Y la respuesta de Dios, hermano, a esa rebelión es amor, es compasión, es misericordia, es bondad. Aún con todo el pecado que el hombre había cometido. Por eso el texto que conocemos muy bien, Juan 3:16 dice: porque de esta manera tanto fue el amor de Dios para el mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para que tuviéramos vida. Él muere para que usted y yo tengamos vida. Él lleva el sufrimiento para que usted y yo no tengamos que sufrir. Él da su vida para que usted pueda tener una. Eso es el amor de Dios. Muchas veces, hermano, hemos olvidado en realidad cuánto es lo que Dios tuvo que hacer allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese precio que ni usted ni yo podíamos pagar. El precio de la Salvador, como decía nuestro pastor el domingo pasado. Hay personas, hermanos, que tienen mucho dinero, pero si le dijeran: oye, te vamos a dar un mes más de vida, ellos darían lo que fuera, el dinero que fuera necesario por lograr tener un mes más de vida. Sin embargo, con la sangre de Cristo, usted y yo tenemos la promesa de vida eterna. Por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Por el amor de Dios, por su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay tres cosas, hermano, hay tres cosas en las que necesitamos reflexionar hoy. Tres cosas sobre las que usted y yo necesitamos reflexionar hoy. Número 1. ¿Cuál era tu condición antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era tu condición antes de conocer a Cristo? Fíjese que estoy seguro, yo estoy seguro, 100% seguro. Nadie vino a Cristo en las mejores circunstancias de su vida. Nadie vino a Cristo cuando estaba viviendo una vida maravillosa. Nadie llegó a Cristo cuando estaba pasando la mejor etapa de su vida. Nadie. ¿Cómo estabas tú? ¿En qué condición te encontrabas cuando Cristo llega y te toma y te levanta? Tú no le buscabas, Él te buscó y te encontró. ¿Cómo estabas? Isaías 1:5 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso, hermano, eso es el ser humano sin Cristo.
Cuando llegamos a Cristo, hermano, como lo digo, nadie llega en las mejores condiciones de su vida. Si no, la palabra de Dios queda mentirosa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie llega a Cristo diciendo, no, es que yo llegué a Cristo porque no, estaba en lo mejor de mi vida, estaba pasando los mejores momentos de mi vida, por eso entregué mi vida a Cristo. Mentira. Eso es una mentira. Y la Biblia lo dice, nadie llega en ese momento a Cristo. Todo hombre, hermano, que llega a Cristo llega cuando hay desesperación, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, cuando hay miedo, cuando hay un vacío dentro de él que tiene que llenar. Pero todos llegamos en ese momento. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliendo. ¿Cuál era tu condición antes de conocerme? Mire, Pedro no había pescado nada en toda la noche cuando Cristo se presenta a él. Pablo perseguía a la iglesia y cae de su caballo. Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Nicodemo tenía un corazón vacío y necesitaba llenar ese vacío. Zaqueo tenía la necesidad de ver a Jesús. Porque todos llegamos a Jesús en el momento más desesperante de nuestras vidas. Porque en el momento en que más necesitábamos, Jesús se presenta a la vida del hombre. Dios no te escogió porque estabas bien, en ningún momento. Dios llegó a ti porque tú estabas perdido y sin esperanza. ¿Cuál era tu condición? Yo te estoy diciendo cómo era tu condición antes de venir a Cristo, pero piensa tú, piense usted, ¿cómo era su condición antes de venir a Cristo? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno de nosotros se apartó por su camino, pero Jehová, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. Cuando Él nos encuentra, no estamos viviendo una vida muy agradable. Estamos en desesperación, tristeza, angustia, dolor, miedo, y podría ser la lista mucho más grande. En ese momento viene Jesús, nos toma y nos limpia. Y nos da un propósito. Si puede usted en este momento, eche un vistazo a cómo era su vida antes de venir a esta iglesia, cómo era su vida antes de recibir a Cristo en su corazón, si le ha recibido en su corazón. Piense cómo era su vida antes de recibir a Cristo en su corazón. Y después de eso diga, yo vivía una vida increíble. Yo tenía una vida como nunca jamás la había vivido. Y yo le voy a decir, hermano, usted es un mentiroso, arrepiéntase. Porque el hecho de que una persona busque a Cristo significa que ya no puede llenar más lo que tiene en su corazón y necesita algo sobrenatural para poder llenar el vacío que hay en su corazón. Todo aquel que busca a Dios o busca una iglesia es porque sabe que dentro hay algo que le hace venir. Tengo un vacío en mi corazón. De no haber sido así, hermano, aquel Nicodemo no se habría presentado de noche a Jesús con aquellas preguntas. Aquel Zaqueo no se habría subido a un árbol porque quería verlo, quería ver quién era Jesús. Sin embargo, la necesidad que éste tenía lo hace que se mueva en diferentes direcciones para poder ver a Jesús. Entonces, eche un vistazo dónde estaba su vida. Su vida posiblemente era un desastre. Su vida posiblemente estaba llena de miedos, llena de temores, llena de rencores, llena, hermanos, de odio, y necesitaba que algo lo cambiara. Muchos, si no todos, buscamos a Cristo en las peores circunstancias de nuestra vida. Muchas veces es la desesperación
La desesperación, tal vez la tristeza, un vacío en nuestro corazón, quizás la soledad. Tal vez incertidumbre, posiblemente el dolor. Todas esas cosas, hermanos, que nos hacen buscar algo sobrenatural, algo que nos llene el vacío que llevamos en nuestro corazón. En ese momento es cuando Cristo te encuentra. En ese momento en el que tú decides, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. No cuando te ganaste la lotería, no cuando ibas hacia arriba, no, que en las peores circunstancias de tu vida es cuando tú decides que necesitas un cambio en tu vida. En el momento en que tú dices, yo ya no puedo más con esto, ya no puedo más con esto. En ese momento clamas a Dios y Dios te dice, aquí estoy, te he estado buscando. Fue en ese momento, hermano, de tu vida, en el momento de desesperación, cuando Dios llegó y te dijo, aquí estoy, te he estado buscando. En ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, en ese momento de enfermedad, en ese momento de angustia, fue en el momento en que Dios te encontró. Fue justamente en ese momento, en el momento en que Dios te encontró. En ese momento el buen pastor ha dejado las 99 ovejas bien resguardadas, hermano, y ha ido en busca de ti. Y te ha encontrado, y te encuentra herido, y te encuentra sediento, y te encuentra hambriento, y te encuentra golpeado, y te encuentra, hermano, destruido. Y Él te toma, cura tus heridas, te da de comer, te da de beber, te sacia, te limpia. El buen pastor. Y entonces pregúntese usted, ¿cuál era su condición antes de venir a Cristo? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. No hay otra cosa, hermano, es su gran amor, es su gran amor, que aún estando ya muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya estabas muerto. Yo ya estaba muerto. Pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonces una cosa para reflexionar, ¿cómo estaba mi vida cuando Cristo me encontró? ¿Cómo estaba mi vida cuando Cristo me encontró? Y reflexionemos también. Número 2, ¿qué necesitaba Dios de ti? A ver, ¿qué necesitaba Dios de ti? Algunas veces podemos llegar a pensar, no es que Dios necesita que yo hable de su palabra. Dios no necesita que yo hable de su palabra. Dios no necesita absolutamente nada de mí. Pero piensa tú en esto, reflexiona en esto hoy. ¿Qué necesitaba Dios de ti cuando te encontró? ¿Qué necesitaba Él? ¿Qué beneficio tenía Dios al encontrarte, al levantarte, al limpiarte, al darte de comer, al darte de beber? ¿Qué necesitaba Dios de ti? ¿Por qué le importabas tú a Dios? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué necesitaba Dios de ti? Algunas veces podemos llegar a pensar, es que Dios necesita que yo haga eso en su obra. Es que Dios necesita que yo hable. Es que Dios necesita que yo visite a los hermanos. Es que Dios no necesita, hermano. Dios no necesita. Nos da una tarea que hacer porque queremos servirle a Él. Pero Dios no necesita. Él tiene muchísimos ángeles a su servicio. ¿Qué necesitaba Dios de ti? Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué necesitaba Dios de ti? ¿Qué necesitaba Dios de mí? ¿Qué beneficio tenía Dios al liberarte? ¿Qué beneficio tenía Dios al salvarte? ¿Qué beneficio tenía Dios al curarte?
Muchas veces el hombre actúa como si el ser humano, como si Dios tuviera necesidad del ser humano. Al momento de encontrarte, Dios no necesitaba absolutamente nada de ti. Dios mira a alguien necesitado y muriendo. Eso es lo que Dios mira. Al momento de Dios encontrarte, Dios encuentra a alguien necesitado. No estaba él necesitado, él encuentra a alguien necesitado. No necesitaba tu fuerza, Él es quien nos da las fuerzas para movernos cada día. No necesitaba tu voz, Él es quien nos ha dado todo. No necesitaba tus posesiones, tus negocios o todo tu trabajo. A Él le pertenece absolutamente todo. Él no necesitaba absolutamente nada de ti ni de mí. Aún así, mira, entró a la prisión donde tú te encontrabas, quebró tus cadenas, abrió la puerta y te dio la libertad. Aún así, aunque él no lo necesitaba. La corona de espinas en su frente, los clavos atravesando sus pies, sus manos desgarradas, su cuerpo herido y sangrando, su cuerpo en agonía y dolor, y todo por amor a ti y por amor a mí. Todo el sufrimiento fue únicamente por amor a ti y por amor a mí. Aún así, entregó todo para que tú pudieras vivir. Entregó su propia vida para que tú pudieras vivir. Para que tengas la vida que tienes hoy, fue Cristo quien descendió a morir crucificado para que tú tuvieras la vida que tienes hoy. Él demostró su amor allá en la cruz del Calvario. Murió, sufrió, lo golpearon, lo escupieron, se desangró por amor a ti y por amor a mí. Reflexionemos, ¿necesitaba Él algo de ti? ¿Necesitaba Él algo de mí? Y ahora que hemos visto cuánto Dios nos ama, en lo que tienes que reflexionar, el punto número 3 es, ¿cuánto le amas tú a Él? ¿Cuánto le amas tú a Él? Por ese amor que Él demostró en la cruz del Calvario, yo he decidido servirle hasta el día de mi muerte. Igual tiene que ser tu pensamiento. Y aún con mi servicio y aún con mi trabajo, yo no podría pagarle lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y aún trabajando más, no podría. Y aún trabajando mucho más, no podría pagar. Y aunque no le podamos pagar, la pregunta es cuánto le amamos a Él. Amar, hermano, no es decir yo le amo. Amar no es decir yo le amo. El amor no son palabras. El amor son acciones. El amor son hechos. Dios no dijo yo amo mucho a mi pueblo, les doy un par de bendiciones y buena suerte. Dijo yo los amo. Y los amo tanto que los voy a rescatar. Y su acción y el mayor sacrificio fue enviar a su único hijo al mundo para que pudiera morir como un sacrificio puro para redimir a toda la humanidad. Entonces el amor, hermano, no es palabra. No es palabra. El amor es acción. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le amas tú a Él? Reflexionemos en esto. ¿Cuánto le amamos nosotros a Él?
Si el amor es acción, hermano, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por amor a Él? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor a Él? Muchas veces nos enfocamos, nos afanamos en las cosas que queremos, las cosas que no tenemos, en las oraciones que Dios no nos ha respondido. Y se nos olvida, hermano, la mayor prueba de amor que nos dio allá en la cruz del Calvario. El regalo más grande que nos hizo, la vida. El regalo más grande que nos hizo, el perdón de nuestros pecados. La esperanza. Dios sabía que Adán iba a pecar y aún así lo amó. Dios sabía que David iba a fallar y aún así lo amó. Dios sabía que Pedro lo iba a negar y aún así lo amó. Dios sabía que Judas lo iba a entregar y aún así lo amó. Y Dios sabía que posiblemente tú te rebelarías contra Él, pero aún así Dios te ama. Te amó y aún te ama. Dios te conoció pecador, necesitado, perdido, desesperado, angustiado, muriendo, muerto. Y aunque estabas perdido, Él dijo, yo puedo restaurarle la vida. Yo puedo darle vida. Entonces, pensemos hoy. ¿Cuánto le amamos nosotros a Él? Si ya Él te mostró su amor, ¿cómo puedes tú demostrar que tú le amas a Él? ¿Cómo podemos demostrar que nosotros le amamos a Él? El amor de Dios es un amor que no se puede describir. Tan grande es que no se puede describir. Y con ese amor nos amó. Entonces pensemos hoy. ¿Cómo era tu condición cuando viniste a Cristo? Cuando Él te encontró. ¿Cómo era tu condición? Reflexionemos en eso hoy. ¿Cómo era tu condición? Nuestra vida, hermano, en cada momento tenemos que entender la única razón por la que usted y yo estamos aquí se resume a una cosa, el amor de Dios. El amor de Dios. El motivo por el que tú estés hoy aquí se resume a solamente una cosa, el amor de Dios. Entonces, si estamos, hermano, en ese lugar y reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros y reconocemos que Dios nos ha dado vida a través de la muerte de su Hijo, si reconocemos, hermano, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces la pregunta es, ¿cuánto le amamos nosotros a Él? ¿Cuánto le amamos nosotros a Él? Porque es muy bonito que Dios te dé bendiciones. Es muy bonito que Dios te dé bendiciones. Pero cuando se trata de darle a Él, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le puedes dar tú en muestra de tu amor por Él? ¿Acaso, hermano, Dios sentirá placer cuando ve que doblas tus rodillas y le dices, gracias por todo lo que me has dado? ¿Acaso Dios no siente, hermano, su corazón se alegra cuando tú te arrodillas y dices, gracias Dios mío por la vida y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario?
¿Acaso Dios no se sentirá contento cuando en lugar de que hayan reclamos de parte de nosotros, surja una alabanza de nuestro corazón para con Él? ¿Acaso Dios no sentirá alegría cuando en lugar de que tú comiences a pedirle y a pedirle, le digas: Dios, gracias porque un día me diste vida, porque me rescataste cuando estaba ya perdido, cuando estaba ya muerto, cuando estaba destruido, tú llegaste y me levantaste? ¿Acaso Dios no se alegrará cuando tú hablas con Él de esa forma? Entonces, hermano, para que tú le des algo a Dios, no necesitas mucho, es más, a Dios le pertenece todo, pero tu corazón, hermano, y tu alabanza debería ser lo primero que estuviera en tus labios para bendecir a Dios, para bendecirle siempre, cada día, cada mañana, cada noche, en el trabajo, en la calle, en donde quiera que te encuentres, debería haber una alabanza en tu boca para Dios. Gracias, Dios, porque un día me diste vida a través de Jesucristo, tu Hijo. Piensa, hermano, qué tanto le amamos nosotros a Él. Qué tanto le amas tú a Dios. Qué tanto amas tú a Dios. ¿Cómo era tu condición cuando Dios vino y te levantó, cuando Dios vino y te tomó en sus brazos? ¿Cómo era tu condición? ¿Eras una persona dichosa? ¿Eras una persona bendecida? ¿O simplemente eras una persona esclavizada por el pecado, por el odio, por el rencor, por el miedo, hermano, por la desesperación? Pensemos bien, ¿cómo era nuestra condición cuando vinimos a Cristo o cuando Él más bien nos encontró? ¿Cómo era tu condición? Y cuando nos demos cuenta de cómo era nuestra condición, vamos a tener más motivos para agradecerle y decirle: gracias, Dios mío, porque un día tuviste misericordia de mí y me salvaste. Lo dejo con esas 3 preguntas, hermano. Lo dejo con esas 3 preguntas. ¿Cómo era tu condición? ¿Qué necesitaba Dios de ti? ¿Cuánto le amas tú a Él? Él mostró todo su amor en la cruz del Calvario. Dile tú: Dios mío, yo quiero demostrarte que yo a ti también te amo. Leamos más su palabra, hermano. Leamos más su palabra. Démosle más nuestra alabanza de nuestra boca. Que en nuestro corazón surja una alabanza cada día por las múltiples bendiciones que nos ha dado. Dejemos de renegar tanto, hermano, por las cosas que no tenemos. Dejemos de abatirnos y pensemos: Dios es el único que está a mi lado. Él ha estado desde siempre, desde que me liberó, desde que me sacó de aquel lugar donde yo me encontraba. Él es quien ha estado conmigo. Démosle gloria y alabanza a Él por siempre. Y piense y reflexione en esas 3 preguntas. ¿Cómo era su condición? ¿Qué necesitaba Dios de usted y cuánto usted le ama a Él? Amén. Póngase en pie esta tarde. El amor de Dios es tan grande que no se puede describir. El amor de Dios es tan grande que no se puede describir. Si pudiéramos transportarnos a aquel tiempo y al sufrimiento que Jesús sufrió, posiblemente no resistiríamos ver todo aquel sufrimiento. Pues todo aquello pasó, hermano, para que usted y yo estuviéramos aquí hoy. Todo ese amor demostrado ahí pasó únicamente para que usted y yo pudiéramos estar en este lugar. Tuviéramos libertad, tuviéramos vida, tuviéramos consuelo, tuviéramos esperanza. Todo pasó para que usted tuviera vida eterna, para que usted tuviera oportunidad de salvación. En respuesta a ese amor, hermano, usted dígale a Dios: quiero amarte más. Quiero amarte más con mi corazón. Quiero vivir mi vida para ti. Padre bendito, te damos gracias